a ponernos en manos de Dios. Bueno, más, antes de empezar la predicación, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido hoy levantar nuestras manos y adorarte, Señor. Gracias te damos porque nos permitiste respirar un día más y nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito, Padre. No estamos aquí por casualidad ni porque no teníamos otra cosa que hacer. Tú en tu voluntad has decidido que hoy mis hermanos y yo estemos aquí escuchando tu voz. Así que, Padre, permítenos hacerlo con todo el entendimiento y abre nuestro corazón a tus palabras, Señor. Tu palabra es verdad y nos santifica, Señor. Así que confiamos en esta hermosa promesa y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Hermanos, dos preguntas que quiero el día de hoy, antes de empezar todo el estudio, que puedas tú considerar. La primera pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos ame? Y no me respondas, guarda esa respuesta en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ame? Y la segunda pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga? Esa respuesta guárdala en tu corazón. Y permite que la palabra que hoy vamos a estudiar te ayude a calibrar esta respuesta que quizás tú ahorita estás pensando. ¿Qué necesito hacer para que Dios me ame? ¿Qué necesito hacer para que Dios me bendiga? Y mi propósito es que terminando esta enseñanza tú puedas o reafirmar o corregir la respuesta que guardaste en tu corazón. Y vamos a leer una porción de Gálatas que es un tanto áspera, dura para los lectores, pero es necesaria. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer solo 5 versículos. Mi intención era irme hasta el versículo 10, pero preparando la palabra nos quedaremos solo hasta el 5. Y hay tanto que estudiar aquí. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y quizás con estas preguntas ya empezaste tú a responderte también, ¿verdad? Pero déjame darte un contexto. Para quienes no han seguido toda la serie, estamos hablando de los Gálatas, pero Galacia no era una ciudad, era una región de varias ciudades, era como un estado, si lo queremos comparar con algo nuestro el día de hoy, y había muchas iglesias ahí. Esta carta no va dirigida a una iglesia en específico, va dirigida a una región. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda una región estaba siendo corregida, era porque el problema ya se había contagiado entre varias iglesias, varios creyentes estaban repitiendo el mismo problema. ¿Y cuál es este problema? Bueno, después de que Pablo viene a la región de Galacia, implementa unas iglesias, bueno, levanta iglesias. Después de que él se va, vienen otros maestros de la ley, declarando que los nuevos cristianos, aquellos gentiles que habían aceptado al Señor, para poder completar la obra de salvación, tenían que cumplir la ley de Moisés. No era nada más creer en Jesús, sino aparte tenían que circuncidarse, guardar las fiestas, dejar de comerse sus carnitas, su tocino, todo lo que fuera puerco, ya no. Y le estaban poniendo requisitos a ese último paso para la salvación. ¿Sale? Entonces estaban añadiendo cosas que no están dadas por Jesucristo en su evangelio. Ahora, esta enseñanza, como veíamos domingos anteriores, ya estaba corrompiendo a los creyentes y les estaba haciendo creer que por hacer ciertas cosas, entonces ya merecían la salvación. Y el problema con esta enseñanza, hermano, es que si tú tienes que hacer algo, ya no es gracia, ya es pago, ya te deben, ya es una deuda que Dios contrae contigo porque tú has hecho. Entonces, Efesios 2:8 es claro.
La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un ¿qué? Es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta enseñanza, aunque pudiera parecer correcta porque pues sí, no tiene nada de malo seguir la ley, sí tiene mucho de malo porque hace creer al hombre que Dios es deudor con él. Ahora, esto es peligroso porque causa en el hombre un autoengaño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que se autoengaña creyendo que por hacer cosas de cristiano, entonces Cristo tiene la obligación de responder a eso. Y por eso hay muchas personas que se dicen cristianos, pero no ven una transformación real en su vida porque están cumpliendo reglas o haciendo cosas, pero por su esfuerzo y no por lo que el Espíritu está haciendo en ellos. Y ahorita vamos a entrar mucho más en detalle de esto, porque quiero decirte que el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, el que está en la palabra de Dios, ese Evangelio tiene el poder para salvarte. Dice Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio tiene ese poder de salvación. Una vez salvo, te regenera, te da una vida nueva. Ese es el poder que tiene la palabra verdadera. Evangelios contaminados no tienen ese poder. A lo mejor te pueden dar moralismo un rato, te pueden dar disciplina, pero jamás te va a dar una vida nueva. Solo el poder, solo el Evangelio de Cristo tiene ese poder de darte una vida nueva. Y esta vida nueva no es de lo que tú tienes que hacer para Dios. La vida nueva no se trata de lo que tienes que hacer. La vida nueva se trata de lo que puedes hacer, porque tienes una nueva naturaleza que te permite hacer las cosas que agradan a Dios. Y para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que es lo que algunas Biblias dicen, el Espíritu se recibe por la fe. En la Reina Valera, si tú ves el título, va a hablar del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de aquí venimos de iglesias diferentes, de contextos diferentes. Yo vengo de una iglesia pentecostal, después pasé por una iglesia carismática, luego por una iglesia bíblica y ahora en Calvary, ¿no? Y Dios me ha traído por esta jornada de iglesias. Pero en todas he podido ver que el Señor ha sumado algo y de todo ha ayudado para bien. No sé el contexto, la denominación de la cual tú nos visitas o vienes o conociste a Cristo, ¿sale? Pero es importante considerar que las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento tienen la función de corregir, de redarguir, de instruir, ¿verdad? Y de enseñar. Así que, a pesar de que podemos tener muchos años de conocer el Evangelio, siempre hay algo que enseñarnos en las cartas del Nuevo Testamento. Y el Señor siempre nos va perfeccionando en esto. Personalmente, yo no me gusta hablar de mí en el púlpito. Siempre busco y mi deseo es que se hable de Cristo. Pero personalmente, los que han escuchado mi testimonio saben que yo desde niño voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque mis padres fueron a la iglesia. Entonces yo crecí en un contexto de iglesia, ¿sale? Y yo aprendí que tenía que hacer para ser cristiano. ¿Qué tenía que hacer? Pues tenía que ir todos los domingos, tenía que leer la Biblia, tenía que cantar, tenía que danzar. No me gusta danzar, eso sí, no me gustaba, me daba mucha pena, pero pues tenía que hacerlo porque si no, no era, ¿verdad? Entonces tenía que hacer para hacer. Y esto puso una losa en mí, porque en mi juventud, ya que crecí, tenía que fingir ser cristiano haciendo cosas que eran de cristiano. Pero en lo individual solo encontré frustración. ¿Por qué? Porque era una vida hipócrita. Ocultaba mi pecado para no ser señalado en la iglesia. Ocultaba mi pecado para no ser expulsado y expuesto y que me quitaran de mi comunidad o que ya no me dejaran tocar o que ya no me aceptaran en la iglesia. Entonces, a pesar de estar tantos años en la iglesia, yo no había nacido de nuevo. Hacía cosas de cristiano, tocaba, estaba en un grupo de alabanza y todo, pero no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque su espíritu no estaba haciendo nada en mí. Mi vida seguía en pecado. Y por lo tanto, pues nunca veía un fruto real. Pasaban los congresos y me emocionaba y decía, sí, Señor, ya te voy a entregar esto y todo. Y a los 2 meses ya estaba otra vez haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en mis fuerzas, no por el Señor. Ahora, por hacer cosas que yo sentía que tenía que hacer, como Bernabé era arrastrado a la hipocresía. Pero un día, por su gracia,
me fue expuesto el Evangelio, este mismo Evangelio que cada domingo exponemos, y conocí a Cristo y a este crucificado. Y la exposición de una iglesia a la cual agradezco mucho a Dios porque llegó a Toluca, y ustedes la conocen, Semilla. En Semilla de Mostaza yo escuché el Evangelio de Romanos por primera vez después de tantos años de cristiano, y experimenté lo que dice Romanos, de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 8:1-3 fue la parte que me rompió y que me hizo realmente entender mi condición. Yo no había nacido de nuevo. Y la voy a leer porque es Romanos 8, los que han platicado conmigo saben que es mi capítulo favorito de la Biblia, es donde conocí realmente al Señor, pero esta porción únicamente, que es la que te quiero compartir, fue la que a mí me ayudó a dejar de fingir y a relacionarme con Dios genuinamente por el poder de su Evangelio. Dice así, Romanos 8:1-3, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre mí. ¿Sabes? Para mí esto fue algo que me hizo un antes y un después. No fue en una campaña evangelística, que participé en muchas, no fue en un congreso, que toqué infinidad de congresos, no fue ningún preencuentro, encuentro, reencuentro, posencuentro, nada de eso. Fue a través de la palabra de Dios que pude entender que yo no había nacido de nuevo y que el pecado me dominaba. Así que la fe de Cristo vino a mí por oír su palabra, y todo cambió. Y hoy descanso en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Y hoy te puedo decir con toda seguridad, hermano, que tengo una comunión con el Señor verdadera, no perfecta. Yo quisiera hacer más para el Señor, pero el Señor también me reprime en ciertas cosas y me ayuda a entender que no es por mis ganas de hacer más por Él, sino es por lo que Él puede hacer a través de mí. Ahora, no por lo que tengo que hacer por Él es que estoy predicando aquí. Si puedo estar aquí con ustedes compartiendo es porque me ha dado la oportunidad, me ha capacitado con su Espíritu para poder exponer a otros la palabra que alguna vez llegó a mi vida y que me cambió de ese cristianismo falso a una comunión verdadera con Él. Y es mi deseo que esta misma palabra que alguna vez en lo personal llegó a mi vida, venga a tu vida y traiga la fe verdadera, si es que has estado caminando por tradición, cumpliendo por tradición, y no ves una transformación real en tu vida. Así que, hermanos, por eso perseveramos en Calvary como iglesia en la preeminencia de la palabra. Antes de estar haciendo campañas, retiros, congresos, todas esas cosas, no están mal. Dios las usa, claro que sí, son para edificación, pero antes que eso, creemos más en la eficacia de la palabra que es viva. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que... ¿Y penetra hasta dónde? Hasta el alma y el espíritu. ¿Y qué hace? ¿No? Y las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que lo que hoy nos toca estudiar está filoso, está filosón, pero sus palabras filosas van a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, la respuesta que guardaste. ¿Por qué Dios me ama? ¿Qué tengo que hacer para que me ame? ¿Qué tengo que hacer para que me bendiga? La palabra lo va a discernir. Y Pablo va a alzar el tono, regresando a Gálatas, va a alzar el tono para despertar de la anestesia religiosa que tenían ya estos hombres, y va a utilizar palabras que pueden ser
ofensivas para estos lectores de Gálatas, de Galacia, pero van a ayudar a discernir los pensamientos que tenían. Y como toda palabra que es viva, pues en este 2026 tiene el mismo poder. Así que vamos al verso 1. Empieza con una expresión: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo utiliza palabras subidas de tono aquí. Si hasta este momento los Gálatas venían leyendo la carta así como, pues sí me está contando de su historia, Pablo, que sí, que era, que no era, y quizás le estaban leyendo con indiferencia, cuando llegan a esta parte, los ojos se les pusieron como huevo duro cuando ven y les está diciendo, oh Gálatas insensatos. La palabra para nuestro español quizás no es tan grave. ¡Ay, qué insensatez! Pero el significado es necio, tonto, idiota. Y les está diciendo, oh, mis queridos Gálatas idiotas, ¿quién los ha fascinado? Entonces es una palabra que sin duda atrajo la atención, pero no los está insultando Pablo, ni tampoco está insinuando que son deficientes mentales. Porque la palabra que ocupa en el griego, que es anoeteos, es una palabra que se define como alguien que tiene la capacidad de pensar, pero no la usa. A diferencia de otra palabra que Jesús usó en Mateo 7:26, si me ayudas ahí en Mateo 7:26, nada más para que veas, porque es la misma palabra que vemos en el español, de insensatez, pero tiene un significado distinto y lo vas a observar. Mateo 7:26. Fíjate Jesús en sus parábolas cómo usa esta palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Es otra palabra, pero que está hablando de alguien ignorante que edifica su casa sobre la arena. Alguien que sí tiene una falta de sentido común o inteligencia. Pablo está usando otra palabra, que en nuestro español es la misma, pero son en griego diferentes, y está hablando de que estos hombres tenían el conocimiento, pero no lo estaban usando. Y eran unos tontos, así les llama. Así que la verdad del Evangelio no eran cosas que los Gálatas no sabían, sí las sabían, eran verdades que habían enseñado incluso, pero el conocimiento y la comprensión, a pesar de que estaban ahí, no se estaba usando. Y para ponerte un ejemplo, porque a lo mejor dices, qué rudo Pablo, ¿eh? O sea, así se pasó. ¿Cómo les llama así? Hace 20 años no existía el smartphone como ahorita lo conocemos y tampoco existían los GPS tan sofisticados, ¿no? Como hoy los tenemos. Entonces, cuando ibas de una ciudad a otra, o tenías que ir a Ciudad de México, ¿qué es lo que hacías para no perderte? ¿Qué comprabas en un puesto de revistas? La famosísima guía Roji, ¿verdad? Bueno, para los chavales menores de 25 años a lo mejor no saben ni lo que es eso. Bueno, la guía Roji era un libro que traía todos los mapas de algunas ciudades importantes y que te ayudaba a no perderte, ¿sale? Y si te perdías, pues bueno, no te quedaba más que preguntarle a un taxista o a alguien, oiga, ¿cómo llego a esta calle? Ahora imagínate que en este 2026 yo tengo que ir a un lugar de la Ciudad de México que no conozco, que nunca he ido y que no sé ni cómo llegar. Ya tengo un teléfono, tengo datos ilimitados, tengo un GPS, tengo todo en mis manos para poder llegar sin problemas a tiempo. Pero en lugar de eso le digo a mi esposa, oye Diana, voy a ir por la guía Roji porque pues, el papel nunca falla, el papel nunca se le va a acabar la pila. Y voy y encuentro una guía Roji de 1995 para ir a este viaje. Bueno, pues la guía Roji de 1995 no sabe que el periférico ya tiene un segundo piso, no sabe que ya cambiaron la circulación de ciertas calles, no sabe que el baldío ya ahora es un complejo de edificios. Y entonces aún así yo me aferro a la guía Roji. ¿Por qué? Porque según yo, esta nunca va a fallar. Es el libro, el papel. ¿Qué crees que pensaría Diana ante esta posición mía de no usar un GPS y usar una guía obsoleta? Ay, Alfredo, no seas tan insensato. ¿Estás de acuerdo? Aferrarte a una acción que no tiene sentido
pues te deja ver como un tonto. Y es lo que les está diciendo Pablo. Yo me aferraría a usar una guía que me va a hacer perder, que me va a hacer gastar gasolina, que me va a hacer gastar tiempo, que voy a comprometer la seguridad de mis hijos. Claro que la expresión es muy válida. Hey, no seas insensato, no seas tonto, no seas torpe, reacciona. ¿Quién los ha fascinado? Dice la palabra. ¿Quién los ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta pregunta tiene un sentido de quién los ha hipnotizado, quién los ha hechizado, quién los ha anestesiado para no seguir la verdad. Y es que algunos creyentes que han abrazado evangelios o ideas de hombres, están así como adormecidos. Es a veces lo que decimos, a veces es mejor que no escuchen nada del Señor en iglesias donde están hablando de tantas cosas que no es Cristo. ¿Por qué? Porque el oyente se anestesia del evangelio de verdad. Nos ha pasado que hay gente que viene y que escucha la palabra y dice, no, es que no me gusta la iglesia, no, como que me incomoda. Y qué bueno que te incomode, porque está incomodando tu carne. Las palabras que hablamos no son agradables. Y hay personas que dicen, no, yo prefiero ir a una iglesia donde me hablen que mi alacena va a estar llena, que mis graneros van a estar saturados. Yo quiero de eso. De otras iglesias que me hablen de pecado, no. ¿Por qué? Porque están anestesiados. No soportan el evangelio. Así que este efecto es fascinante. Dice la palabra aquí, fascinante. Y este efecto fascinante es producto o signo de una inmadurez espiritual. Así como cuando un bebé se está metiendo cosas a la boca porque no tiene ni idea de lo que se está metiendo, es necesario que un adulto le diga, ¡hey, reacciona! ¡Hey, reacciona! Y como te decía, es fascinante escuchar mensajes del evangelio donde se trata todo de mí, de mi bienestar, de mi salud, de mi emoción. Los auditorios se llenan ante estos mensajes, ¿verdad? Ven por tu milagro. Ese es uno de los eventos que más jala gente, llenan auditorios. ¿Por qué? Porque la gente está deseosa de eso. Y quizás lo entiendas para gente que no es cristiana. A lo mejor alguien que nunca ha escuchado dice, sí, pues voy a ir, ¿no? Pero tristemente, y la estadística no miente, que la mayor parte de estas cruzadas evangelísticas de Ven por tu milagro son cristianos. Más del 70% de las personas que van son cristianos. Es increíble que sean tan fácil de fascinar y ser adormecidos por enseñanzas así. La verdad es que Cristo se nos presenta a nosotros claramente en su palabra como crucificado. Y esto es importante. ¿Qué significa esto? Que el evangelio involucra una cruz. Sí, hermano. Hay una cruz en la palabra de verdad. Y en esa cruz Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Y en esa cruz el Señor nos dio perdón. Pero esa cruz ofende. Esa cruz ofende a tu carne porque estar con Cristo involucra estar juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. Entonces, eso no es agradable. ¿Quién de aquí desea ser crucificado? ¿Quién dice, yo me levanto y quiero ser crucificado? Humanamente nadie. Entonces este mensaje ya no es tan fascinante. Pero si estar crucificado con Cristo significa que Él ahora vive en mí, esto es increíble, hermano. Y esto es que el Señor en su Espíritu nos ayude a entenderlo. Porque esta es una verdad. Cuando Él vive en mí, cuando yo estoy juntamente con Él crucificado, número uno, ya no estoy bajo la pena de la ley. Número dos, Cristo pagó esa pena por mí totalmente. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Padre ya no ve a Alfredo, ahora ve a Cristo en Alfredo. Entonces, número 4, ahora soy justo y aceptado delante de Dios porque está viendo a Cristo. Y entonces ya no depende de lo que Alfredo tenga que hacer, sino de lo que Cristo ya hizo en Alfredo. Y entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando esa verdad es entendida, Cristo vive en mí, Cristo vive en ti,
Sería absurdo intentar decir, no, Cristo, no te necesito, yo lo voy a hacer por mi esfuerzo. Por eso Pablo levanta el tono y dice, ¿quién los ha hechizado para creer que pueden hacer algo por ustedes mismos? Un verso antes de Gálatas 3:1, en el verso 21, capítulo 2, verso 21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, Cristo fue crucificado en vano. No tuvo razón de ser. Por eso Pablo va a confrontar su desviación de la verdad con principios doctrinales de la fe. Verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Pablo los lleva a recordar cómo recibieron ellos el Espíritu. No tuvieron que circuncidarse, no tuvieron que guardar las tradiciones de Moisés, ni tampoco atender las festividades. Obviamente los Gálatas habían recibido el Espíritu como los demás gentiles, simplemente por creer en fe. El Espíritu Santo no es un premio que se gana por obras de la ley, es un regalo que Dios nos da al creer en Él. Y funcionaba así en esa época. A un gentil llegaban y se le decía, bueno, ya creíste en Jesús, sométete a la ley o Dios no te va a bendecir. Deuteronomio 28 no te aplicaría a ti, porque eso aplica para el pueblo de Dios. Entonces tienes que circuncidarte, ¿no? Y las bendiciones te van a perseguir, como dice Deuteronomio 28:2. Eso es lo que pasaba en ese entonces. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy funciona así. A un nuevo creyente, alguien que ha venido a Cristo, se le dice, ok, ya recibiste a Jesús, ahora tienes que hablar en lenguas, porque si no, el Espíritu Santo no está en ti. Ahora tienes que diezmar, porque si no diezmas, Dios no te va a prosperar. Ahora tienes que traer tus primicias, porque si no traes tus primicias, tus graneros estarán vacíos. Ahora tienes que ser servidor, porque si no sirves, entonces el Señor no se agrada de ti. Ahora tienes que para ser bendecido y para tener su espíritu. Es la misma dinámica que estaba pasando en Galacia. Hay una gran tendencia por generaciones, hermano, de dirigirnos a través de las obras para nuestra relación con Dios. Y aquí la pregunta es, ¿lo que hacemos para Dios, lo hacemos por requisito o lo hacemos por respuesta? Porque son dos cosas muy diferentes. Lo que tú haces hoy para Dios, si lo haces por requisito, entonces tengo que leer la Biblia para ser bendecido. Entonces, órale, a leer para que Dios me mande su bendición. Cuando lo haces por requisito es así. Cuando es por respuesta es, leo la Biblia porque quiero conocer más a mi Dios. Quiero relacionarme mejor con Él. Cuando lo haces por requisito, dices, tengo que orar, declarar y decretar para que se haga. Tengo que hacerlo. Cuando es por respuesta es, quiero orar, descansar en la voluntad de Dios, experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y si no es de Dios, no es de Dios, no pasa nada, estoy en paz con Él. Cuando es por requisito, tengo que ir a la iglesia sin falta cada domingo, aunque no tenga ganas, me obligo a ir. Cuando es por respuesta, es Dios me regaló un cuerpo donde pertenecer, donde voy a ser edificado y Él me va a hacer crecer. Y para mí es una alegría venir y ser parte de Él. ¿Te das cuenta? Requisito o respuesta. Es muy diferente, hermano. Primera de Juan 4:10 y 19 nos va a decir el por qué todo lo que podemos hacer por Dios siempre es por respuesta y nunca por requisito. Primera de Juan 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿te das cuenta? Nuestra relación con Dios solo es posible cuando está basada en respuestas, no en requisitos.
Y es por la obra de su Espíritu Santo que tú y yo podemos responder a esta verdad. El Espíritu Santo se recibe al momento de creer en Cristo. Esa es una verdad teológica, doctrinal y parte de nuestra esencia de fe. Efesios, lo vimos en Efesios 1, 13 y 14, no vayas allá por tiempo, yo lo leo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo se recibe por medio de fe y no porque hagamos un culto aquí de fuego y los empiece a aventar y los empiece a hacer hablar en lenguas, hermano, eso no. Es a través de la fe, es lo que nos está diciendo Efesios 1:13. Al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La evidencia, hermano, de que tú tienes al Espíritu Santo, una vez que has creído, Romanos 8, del 8 al 10, dice así, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no tienen la capacidad de agradar a Dios, mas vosotros ya no vivís en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no está sellado, no está identificado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay mucha gente que hace la oración de fe. Mucha gente levanta su mano y dice, yo voy a repetir la oración. Pero probablemente lo repita por pena o por emoción o algo. Pero si no ha creído el evangelio de vuestra salvación, el Espíritu no viene y sella. Y esto es importante porque entonces no ve nunca un cambio en su vida. Siempre están tropezando con lo mismo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a vivir una vida donde el cuerpo, los deseos de este cuerpo están muertos y ahora el Espíritu vive a causa de la justicia. Una vida que tiene al Espíritu Santo es una vida que ya no vive solo para satisfacer sus deseos, sus placeres, sino ahora vive deseando agradar a Dios, el Dios que conoce en su palabra, el Dios con quien tiene una relación diaria y el Dios donde quiere estar, el Dios con quien quiere estar toda la eternidad. Así que una relación con Dios nunca va a ser por obras, hermano, por requisitos. Va a ser por respuesta a lo que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Verso 3. Pablo va a volver a elevar el tono y hace esta pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado esta relación por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Será posible que sean tan necios? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado bien con el Espíritu ayudándoles? ¿Por qué tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos? Es lo que está diciendo. Y otra forma de decir el mensaje de Pablo es así: recibiste el mayor regalo, es el Espíritu Santo, por fe. ¿Vas a intentar pagar por algo que ya tienes gratis, que ya tienes sin esfuerzo humano? Pues eso es terquedad, eso es necedad y es muy tonto. Ahora, queda claro que ellos habían comenzado bien. Los Gálatas habían comenzado bien. Comenzaron recibiendo la salvación, el Espíritu, la iglesia creció, prosperó, la región se hizo completamente una región evangelizada, padrísimo. Pero el andar en Cristo no es solo cómo comienzas, sino también cómo avanzas y cómo perseveras. Si empezamos por el Espíritu, seguimos en el Espíritu y terminaremos esta carrera en el Espíritu. Los Gálatas ya habían dejado esto a un lado. Hermanos, si Dios comenzó a perfeccionarte con su Espíritu, permite que así continúe. No intentes por tus esfuerzos, por tus acciones, tratar de sentir que te mereces algo diferente porque haces más que otros. Una vez que el Espíritu de Dios nos ha dado vida, la realidad es que los viejos deseos de la carne no desaparecen. Yo quisiera decirte,
te prenden un switch y ya no sientes ganas de pelear, de tener celos, de odiar, de placeres, de tal. No, o sea, aún estás en un cuerpo de muerte y aún tienes deseos, pero están en una batalla constante con tu espíritu. Ya no eres dominado por ellos, sino estás en una confrontación. Gálatas, no pierdas ahí 3, pero mira, te voy a adelantar un poquito lo que vamos a ver en unos domingos más adelante. Gálatas 5, 16 y 17 nos lo describe así. Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que. ¿Te das cuenta? Sigues teniendo deseos de pecar, es normal, pero están en conflicto con tu espíritu. El problema es cuando esos deseos de pecar ya ni siquiera están en conflicto con tu espíritu, ya ni siquiera pones freno, así de, me voy, ¿no? Entonces, tu carne gana terreno cuando te desesperas, regresando al punto de hacer para Dios. Tu carne gana terreno cuando tú buscas ayudarle a Dios con tus obras, con tus esfuerzos, porque quieres que las cosas sucedan cuando tú quieres que sucedan. Y llega esta sensación de amague a Dios, sutil, de, oye Señor, yo hago mi devocional diario, te toca bendecirme ya. Oye, estoy orando cada jueves con los hermanos, ya te toca responder lo que te estoy pidiendo. Eso ya es andar en la carne, hermano, porque estás creyendo que Dios te debe algo por tus obras. Pero cuando estás esperando una respuesta a una oración, que Dios abra una puerta, que Dios haga un milagro con alguien que tú amas, y esto no sucede cuando tú esperas o quisieras, al andar en el Espíritu, hay un atributo que se va a hacer visible, la paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Este fruto del Espíritu se va a hacer evidente porque aunque la circunstancia no cambie, veremos cómo nuestro espíritu se alinea con el Espíritu de Dios y está en paz, pacientemente confiando en su voluntad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que los Gálatas aceptaron la idea que por cumplir la ley de Moisés podrían ser mejores o podrían ser más bendecidos como el pueblo judío. No ha sido nuevo, el pueblo judío ha sido muy bendecido en esta tierra. Sigue siendo. Las personas más ricas o millonarias pues, suelen ser judíos. Y por eso mucha gente es atraída, yo quiero hacer lo que ellos hacen para ver si Dios me da lo mismo que les da a ellos, ¿no? Es algo que sigue atrayendo a la carne. Y los Gálatas aceptaron esa idea. Y como te digo, esa es una idea de haber empezado por el Espíritu, ahora están acabando en la carne. Gálatas 3:3 en la Nueva Traducción Viviente lo dice bien claro. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y aquí quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo te ha ido cuando tratas por tus fuerzas amar a tu enemigo? ¿Cómo te ha ido cuando tratas por tus fuerzas perdonar a alguien que te ha lastimado? ¿Cómo te ha ido cuando tratas por tus fuerzas obligarte a estar en pureza? Es un fracaso total y decepción porque no lo logras mantener. Pero cuando el Espíritu está obrando en ti, hermano, déjame decirte esto claramente. Él va a empezar a capacitarte a través de su fruto para poder amar a tu enemigo, porque su fruto es amor. Te va a capacitar para perdonar al que te ofende, porque su fruto tiene bondad. Te va a capacitar para mantenerte puro por la nueva naturaleza que puso en ti. Y es en su tiempo, no en tu tiempo. Yo quisiera que todos tuviéramos el fruto del Espíritu al mismo tiempo, sería padrísimo, pero la naturaleza misma nos enseña que cada fruto tiene su tiempo. Hablábamos el miércoles con los hermanos. ¿Cuánto tarda un aguacate en dar aguacates? Un aguacatero en dar aguacates.
6 años, dicen por ahí. 6 años. Pero hay otras frutas o verduras, el maíz lo siembras hoy y en 3 meses ya estás viendo los brotecitos. O sea, la naturaleza de cada uno es diferente, pero en ambos hay un fruto. Y lo mismo pasa en nosotros. Hay hombres que radicalmente vienen a la fe y su fruto es increíblemente padrísimo inmediatamente. Hay otros que están poco a poco, a poco, a poco. Hermano, pero estás dando un fruto. ¿Sale? Entonces, en su tiempo, no en el tuyo. Gálatas 5:16 también, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Ahí está la clave, hermano. Deja que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Así no te dejarás llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Regresando al versículo 4 de Gálatas 3. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Hace una pregunta sobre el pasado. Pablo habla de un padecimiento. Estos hermanos padecieron. El momento era hostil en esta región. En esta época, en este siglo, el evangelio involucraba ser perseguido, ser arrastrado, ser apedreado. Involucraba perderlo todo. De hecho, si tú lees la historia de Pablo en la región de Galacia, eso está en Hechos 14, si quieres leerlo en tu casa, léelo todo, te vas a dar cuenta que a Pablo lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo aventaron creyendo que ya estaba muerto. Había una persecución y un padecimiento difícil. Esta persecución no era exclusiva con Pablo, también las iglesias lo padecieron. Así que Pablo les hace la pregunta: ¿de nada valió la pena padecer a causa de la verdad? Son preguntas duras, hermano, pero necesarias para despertar del adormecimiento que estos hombres tenían espiritualmente y que se enfrenta cuando alguien trata de ganar algo por esfuerzo humano, que es lo que estaba pasando. Así que va a terminar esta porción Pablo en el versículo 5 diciendo: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta dura exhortación va a finalizar con una verdad y una pregunta final. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu es un regalo de Dios. Lo prometió desde siglos antes en Joel, lo prometió con Ezequiel. Es más, acompáñame a Ezequiel 36. Dios derramaría su Espíritu al hombre cuando por la fe le recibe como Señor y Salvador. Y es una promesa hecha siglos atrás. Ezequiel 36. Y esto es únicamente para que tú entiendas que el Espíritu es un regalo de Dios, no es algo que tú puedes conseguir haciendo ciertas cosas como algunos creen, que entre más más fuerte esté la música, los tamborazos y los guitarrazos, el Espíritu va a bajar, ¿no? Algunas personas así creen, pero Ezequiel 36, 26... una promesa increíble que el Señor hizo a través de este profeta y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, espíritu en mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Pero antes de esto, fíjate en el versículo 26. Antes te va a dar un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El espíritu aquí es con E minúscula, es decir, una nueva vida, un nuevo espíritu a ti.
espíritu nuevo de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el regalo del Espíritu que el Señor nos da por oír con fe. Observa bien el orden, no pierdas ahí Ezequiel. Quiero que observes el orden. El versículo 26. Lo primero que sucede es, Dios te da un corazón nuevo. Dios te da un corazón nuevo y después pone una vida nueva, pone un espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo segundo que hace es, quita de vuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Versículo 27, lo que sigue, fíjate, es, pone dentro de nosotros su espíritu. Y cuando sucede esto, entonces hace que podamos andar en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los podamos poner en obra. No es al revés, hermano. Aquí el orden sí importa mucho, porque algunos quieren empezar desde la última parte del versículo 27. Guarda sus mandamientos, guarda sus preceptos, haz esto, haz lo otro, y así el Espíritu vendrá. No. Andamos en sus estatutos, andamos en sus mandamientos, porque su Espíritu vive en nosotros, en un nuevo espíritu, en una nueva vida. Y eso es cuando el fruto es sostenible, hermano. De otra manera, no es sostenible. Así que confiar en tu esfuerzo para recibir su amor y su espíritu, dice Pablo, es insensatez, es necedad. Y vamos cerrando este estudio con la respuesta a las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ame? Nada. Nada. A nuestra carne no le encanta escuchar esto. Y más como creyentes, nos gusta pensar que si ponemos en obra algunas cosas o sus mandamientos, pues Dios nos va a amar más. Si yo hago esto, el otro Dios me va a amar más. Pero ¿qué dice la Biblia en Romanos 5:8? Justificados, pues, no, Romanos 5:8. 5:8, a ver, vamos ahí porque ya se me cuatrapearon los cables. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya, se me conectó aquí la neurona. Si Dios te amó en tu peor momento, siendo aún pecador, ¿por qué ahora que estás siguiendo las pisadas de Jesús, te va a amar menos? No tiene sentido. Si cuando no podías estar peor, fue ahí cuando Él te eligió y te amó, ¿hay algo que puedas hacer para que Él te ame más? Definitivamente no. Ahora, el Señor nos ama a pesar de cómo somos, pero no nos ama para dejarnos como somos. Su amor te va a transformar, su amor no te deja igual. Lo que decía Ezequiel es, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El amor de Dios, su espíritu no te deja igual, te va transformando. La segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No faltar los domingos? ¿Conectarte a todos los discipulados? ¿Leerte 10 capítulos diarios de la Biblia para que seas bendecido? No. Deuteronomio 28, que es el capítulo famoso de la bendición, menciona algo interesante, que las bendiciones te persiguen. Tú no tienes que perseguirlas. Las bendiciones te persiguen, pero hay un contexto, ¿no? Porque a veces nos encanta solo leer ciertas partes, ¿no? Pero dice Deuteronomio 28:2, 28:1. Ahora no tenemos pantalla y me tardo más, pero ya dentro de 8 días la arreglamos. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te preciso hoy, lo que acabamos de ver en Ezequiel, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra,
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? No tienes que hacer nada. La bendición de Dios te va a alcanzar. Porque al tener comunión con Dios, Él sabe lo que necesitas y sus bendiciones llegarán en el momento que Él considere adecuadas. Así que para terminar esta enseñanza, hermanos, el Espíritu se recibe por la fe, no por esfuerzos humanos. Su amor se recibe por la fe, no por esfuerzos humanos. Y sus bendiciones se recibe por la fe y no por esfuerzos humanos. Si yo me apoyo en la gracia de Dios, camino en la gracia de Dios, significa que mi vida ya no puede seguir igual, porque no depende de mí, depende de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasa si tú pudieras pensar, bueno, pues si no depende de mí ni de mi esfuerzo, pues puedo seguir igual? Y eso definitivamente dejaría ver que no has entendido el Evangelio. El Espíritu que mora en cada uno nos constriñe. El amor de Cristo me constriñe a caminar una vida que es agradable a Él. Así que cuando agradas a Dios como criterio de vida, pues vas a encontrar curiosamente cómo tu vida empieza a caminar en rectitud piadosamente sin tener que obligarte. Y ya no te vas a preguntar, ¿es bueno hacer esto o es malo hacer esto? ¿Dice la Biblia algo sobre esto o no? Porque la pregunta correcta va a ser, ¿esto que voy a hacer agrada a Dios? ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo te va a decir, dale, sí le agrada a Dios, o no, no le agrada. Y si has estado viniendo a Dios, hermano, sobre la base de tu justicia, ¿qué quiere decir lo bien que yo puedo hacerlo para Dios? Déjame decirte que vas a terminar corto y que no te va a alcanzar para ese estándar. Pero cuando vives basado en la gracia de Dios, tus preguntas correctas, como te digo, dejarán de ser, ¿es malo si fumo? ¿Es malo si voy a estos lugares? ¿Será malo o será bueno comer esto? ¿Es malo andar con este chavo, con esta chica? ¿Es bueno leer tantos capítulos o tantos libros? ¿Es bueno o malo orar 10 veces o una vez? Ya las preguntas dejan de ser eso. La pregunta es, ¿Dios se agrada de verme hacer o dejar de hacer estas cosas? Y ahí el Espíritu Santo es el que te dará la respuesta. Permite al Espíritu Santo que hoy mora en ti, que te guíe a esta vida como vimos en Ezequiel. Si lo has intentado por tus fuerzas, te vas a cansar, hermano, te vas a cansar. Y sin duda, hermano, yo sé que puede haber personas como yo lo fui alguna vez, que domingo tras domingo iba a la iglesia, escuchaba, me entraba por aquí, me salía por acá. Pero yo sé que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para podernos dar fe, como dice Romanos. Así que quiero orar esta tarde para pedirle a Dios que si hay alguien aquí que se ha relacionado con Dios por tradición, por esfuerzos, y que no ve una transformación en su vida y que constantemente se está saboteando, ven a Cristo, hermano. Deja que su Espíritu te selle, su Espíritu venga y ponga un nuevo espíritu en ti, una nueva naturaleza, y que a partir de ahí tú puedas vivir tu vida agradándole a Dios, no por lo que puedes hacer o lo que tienes que hacer, sino por lo que ahora Él hace en ti, por la obra que Él hace en ti. Señor, te doy gracias por tu palabra esta tarde que nos has dado, Señor. Gracias porque a pesar de ser una palabra áspera que usaste para los hermanos de Galacia, hoy sigue siendo viva y eficaz, Señor, para despertarnos, Señor, de cristianismos donde pues solamente te conocemos de oídas, Dios, y que quizás nos enseñaron nuestros padres o amigos o pastores, Señor, a tener que hacer cosas para poder ganar tu favor. Señor, yo te pido que a través de esta enseñanza y esta palabra, tu Espíritu Santo venga y convenza genuinamente de pecado a quien está pecando,
de justicia y de juicio, Señor, y que pueda venir a la fe verdadera, la fe que salva, la fe que inyecta un nuevo espíritu y la fe que nos da un Espíritu Santo que produce un fruto verdadero, Señor. Padre, estamos en tiempos donde abundan de diferentes evangelios, donde tu evangelio ha sido ensuciado con humanismo, Señor. Estamos en un mundo donde el hombre se ha puesto en el centro de la verdad y ahora tú eres visto como un genio de la lámpara, Señor. O ahora eres visto como el que provee nada más. Y esto es un grave error, Señor. Quita de nosotros esas enseñanzas falsas y recuérdanos que todo se trata de ti, Señor. Que tú vives ahora en nosotros y que estando contigo juntamente crucificado, ya no vivimos más para nosotros, Señor, sino vivimos para ti. Te damos gracias por permitirnos orar esto, Señor, y te pedimos que guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, Cristo Jesús. Amén y amén.